corazón se aceleraba y de momento bajaba bien bajito el corazón y a veces tenía que estar un día durmiendo porque me sentía muy agotado. Y cuando comienzo, ¿verdad?, a tener esa experiencia, al poco tiempo de esa experiencia me atrapan y ese día me comienzan a llegar cartas y señoras escribiéndome que no me conocían y decía que Dios las ponía a gemir delante de su presencia por mi vida. Llegó un señor diciendo que el día que me cogieron yo le había puesto en ayuno por mí y yo le agradezco a Dios, ¿verdad?, porque cada una de esas oraciones me he encontrado con personas que me dicen: Dios me pone a orar por tu vida desde hace años. Y yo sé que eso era Dios tratando de extender su misericordia sobre mi vida, porque solamente, ¿verdad?, si hay una persona clamando, ahí está el pecado mío, y Satanás, yo me imagino delante de la presencia de Dios: mira lo que está haciendo, córtalo ya, tu palabra dice esto. Y habían personas que Dios ponía a interceder a fin de que, ¿verdad?, el propósito de Dios se pudiera cumplir en mi vida. Y yo le agradezco, ¿verdad?, a todo el pueblo de Dios, a todas esas personas que estuvieron orando, y esa persona que ayunó el mismo día que me atraparon, estuvo ayunando por mí sin yo saberlo, sin conocerlo, y era Dios para poder proteger mi vida de la muerte. Y pues comienzo a estar en el hueco. Ahí cuando bajo del hueco, mi prima Luz me dice que hay un pastor que está interesado en ir a verme. Pues yo le digo, ¿verdad?, cuáles son los requisitos para que pudiera venir a verme. Y entonces pues llegó el pastor Eduardo Bray, ¿verdad?, a predicarme. Pero cuando llega a predicarme, pues yo pues no sé quién es él. Pues empiezo a medir sus preguntas: ¿por qué me pregunta esto? Y entonces era, como él dice, era una batalla, porque pues yo no sabía quién era él, no sabía realmente qué es lo que estaba buscando, aunque sí sabía que era pastor. Y entonces pues él siguió predicándome martes tras martes. Veía el esfuerzo que él estaba haciendo de ir a predicarme, porque tuvo que hablar con su jefe para poder llegar a las 10 de la mañana al trabajo, ¿verdad?, para poder visitarme por la mañana. Y veía esa de todos los martes, no fallaba, y con una fe de que Dios podía cambiar mi vida, que Dios podía transformarme. Y esa fe como que me marcaba. Esa fe me iba marcando, porque yo veo que alguien no ve la persona que yo era, y poder ver en mí a alguien que yo no conozco todavía, pero que él podía ver un propósito de Dios en mi vida. Y me decía: Ale, cuando firmé los 20 años, Ale, tú no vas a hacer ese tiempo. Y yo decía: no, este pastor está loco, porque la verdad, ya yo tengo que hacer los 20 años, ya yo lo firmé. Y después pues cuando me dice que me veía predicando ante muchas personas, pues tampoco le creía, porque yo no conocía la Biblia. Decía: pero si yo no sé ni la Biblia, yo no sé todavía cómo orar bien, aunque sí sé, ¿verdad?, pedirle al Señor que me cuide y me proteja, pero todavía yo no sé hacer una oración, ¿verdad?, por nadie. Y él podía ver, ¿verdad?, el propósito que Dios tenía en mi vida y esa fe, ¿verdad?, que él tenía. Y cuando, ¿verdad?, pues ya estaba cansado y decido, ¿verdad?, entregarme al Señor, ya me sentía agotado, ya estaba cansado del pecado, de la maldad. Ya mi vida se sentía tan agotada dentro de mí, de llevar esa lucha de querer hacer el bien, pero hacía el mal. Y cuando doy ese paso, me acuerdo que ese día fue bien especial para mí, porque cuando recibí ese perdón de Dios, porque mi conciencia se silenció. Yo pude sentir que esa conciencia acusadora en todo momento, que estaba acusada, pude sentir la paz del Señor. El Espíritu Santo vino a mi vida y comienzo a sentir gozo de tener una relación con Dios, comienzo a sentir gozo de leer la palabra del Señor. Y comienzo, ¿verdad?, a tener la experiencia con el Espíritu Santo, porque pues yo vengo del mundo, hablo malo, hablo como una persona del mundo, que casi todas las palabras son malas. Y el Espíritu Santo veía que se constrictaba y se oprimía dentro de mí. Yo tenía que ir: Señor, perdóname, ayúdame a no decir esa palabra. Y llevaba esa guerra, pero era el Espíritu Santo dándome discernimiento entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y me acuerdo que escuchaba música cristiana, y cuando lo tenía música cristiana, pues me sentía bien. Y de momento lo cambiaba para mí 107, el reggaetón, y de momento el Espíritu Santo se oprimía dentro de mí y me sentía mal, y Señor, perdóname. Y así fue ese proceso, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo comenzó a convictarme en el pecado. Comencé a ser convictado en aquello que no le agradaba al Señor,
ya como a los 6 meses ya había dejado de hablar malo, ¿verdad? Me tenía que pensar antes de hablar qué es lo que iba a decir para que no se me saliera una palabra, y esa verdad, y con la ayuda del Espíritu Santo pues dejé de hablar malo. Me sacan de Puerto Rico, llego a Miami. Cuando llego a Miami pues me meten en un hueco, y yo, pero ¿por qué? Si yo vivía en una unidad, pues no, me meten con un hueco, con una persona, ¿verdad?, que tenía vida. Y entonces en ese lugar yo le había dicho al Señor: Señor, ¿tú realmente me has perdonado? Porque todavía no conocía bien de la palabra, no conocía bien del Evangelio, y para mí era como imposible o ilógico de que Dios a lo mejor me perdonó, a lo mejor la mala crianza yo la hacía a mi mamá, pero yo decía: Señor, tú me perdonaste todo, tú me has perdonado todo, déjame saber si tú me has perdonado todo. Y la primera vez que Dios me habló, que estoy en ese hueco y en un sueño veo una nube escrita, unas letras escritas en nube, y una voz me dice: las cosas pasan y son hechas nuevas. Después fue que descubrí que eso estaba escrito en la Biblia, solamente Dios me estaba confirmando aquello que ya Dios había dicho a través de su escritura. Y yo me levanté con gozo, porque yo sabía: wow, Señor, entonces es verdad, me perdonaste todo. Era la primera vez que Dios se revelaba a mi vida, era la primera vez que Dios me hablaba, y sentí un gozo. Pero después tengo otro sueño en ese mismo hueco, y tengo un sueño en el cual veo muchos enemigos míos. Y en ese sueño pues yo cojo un casco de motor y comienzo a darle, pero con mucha furia, con mucho enojo, y me levanto con el corazón acelerado, un poco turbado por el sueño. Habían personas, ¿verdad?, que habían fallecido, habían personas, ¿verdad?, que estaban vivas, y yo les daba con mucha furia, y me levanto con ese corazón acelerado y comienzo a decirle así: Señor, yo tengo rencor con fulano, con sultano, mira, porque me hicieron esto. Y comienzo a decir los nombres, lo que me habían hecho, y comienzo a abrirle mi corazón al Señor. Y cuando comienzo a confesar, yo sentí como si me hubiesen metido la mano a sangre fría en el corazón, y me ardía y a la misma vez me dolía. Y mientras yo seguía confesando, yo sentía ese ardor y ese dolor dentro de mí, y sentía como que se me desprendía, y yo sentía como si me fuera a morir a la misma vez, porque era un ardor y un dolor bien grande, y sentía como que me lo estaban arrancando del corazón. Y me acordé cuando tuve esa experiencia de que el pastor Egui siempre me hablaba del perdón. Cuando iba a verme, después que yo me entregué al Señor, él me decía: Ale, tienes que perdonar. Y yo había recibido al Señor, había recibido su perdón, había recibido el Espíritu Santo, ya había dado pasos de fe, había dejado de hablar malo, había dejado de estar escuchando músicas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se contristaba. Pero no fue hasta que yo pude entender que había todavía raíces de amargura, porque sí, todavía seguían maquinaciones, llevaba batallas en mi mente. Y hasta que yo le confesé al Señor, ¿verdad?, esas raíces de amargura, Dios no pudo, ¿verdad?, intervenir en mi vida. Y cuando yo, ¿verdad?, di el paso, cuando Él me reveló esos enemigos, yo pude ver lo que había dentro de mi interior, y yo confesarle al Señor y mostrarle toda mi amargura. Yo pude sentir esa liberación maravillosa. Y después que pasa eso, pues me bajan al piso 7 en Miami, y allá veo un señor, ¿verdad?, hay un círculo, se reúnen todos, y hay un señor predicando. Y a la tercera vez que fui, yo le había dicho al Señor: Señor, revélame el propósito que tienes conmigo, pero con alguien que yo no conozca, que no sepa ni quién yo soy. Pues el Señor está predicando, y el Espíritu me dice: dile a él que te diga el propósito que tengo contigo. Pues vengo donde él y le digo: mira, que Dios me dice que me diga el propósito que él tiene conmigo. Y el Señor pues me mira y me dice: déjame ir a la oración. Va a la oración y viene donde mí y me dice: mira, mi esposa me había dicho que iba a venir un muchacho joven, pues yo tenía un propósito, y Dios me reveló que el amor que tú habías sentido hacia él desde pequeño, que por eso él siempre te había guardado, y que el enemigo había tratado de poner un espíritu de locura en ti, pero él no se lo había permitido. Y comenzó a decirme cosas que yo sé que él no conoce, y ahí comienzo, ¿verdad?, a entender muchas cosas, ¿verdad?, que cuando Dios habla y Dios dice algo, sabemos que es de parte del Señor, porque solamente Él puede descubrir lo que hay dentro de nuestro corazón. Y cuando sigo compartiendo con ese señor, el señor era un apóstol de Brasil. Estaba en la cárcel porque él estaba viajando con su esposa y su hija, y no reportaron un dinero, porque él le dijo a la hija que reportara el dinero, pero la hija se lo olvidó. Y entonces pues le podían dar una multa, pero Dios, el juez le dijo: no, tienes que ir a la cárcel, vete a la cárcel a predicar. Y le dio 6 meses. Pues ahí fue que yo conocí a ese apóstol, ahí me bauticé, ahí aprendí coritos de la Biblia.
cuando aprendí coritos de la Biblia, pues ya estaba ya pues, en otra dimensión, las cosas del Señor, ya estaba más interesado en las cosas del Señor. Y pues me sacan de ese lugar. El Señor nos enseña fotos de una marcha que él hizo en Brasil de 3 millones de personas. Él tiene un montón de iglesias por todas las partes del mundo. Me regaló una Biblia. Bueno, pues me sacan de ahí y voy a la cárcel donde yo voy a hacer mi tiempo en Virginia. Voy a una cárcel a una máxima seguridad, la mayoría de los que están ahí tienen vida. Cuando yo llego, pues yo le digo, Señor, háblame. Y cuando abro la Biblia sale en Jeremías, y la palabra que dice que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pues cuando salgo, pues están todos esperándome, pensaban que yo iba a ir con la mentalidad de antes, y ellos decían, me decía un hermano cristiano, ellos pensaban que ahora tú ibas a traer droga, que ibas a traer teléfono, para acá adentro. Entonces, pues cuando ellos ven que yo estoy en los caminos del Señor, me dicen, pero tú puedes ser cristiano, y tú puedes ser nieta, o puedes ser 27, y yo le decía, no, pero es que Dios a mí me habló antes de entrar aquí, y Dios me dijo que se convirtieran ustedes a mí, y yo no me convierto a ustedes. Amén, entonces, aleluya. De verdad, seguí caminando con el Señor, me sacan de esa prisión, porque me van a buscar los agentes de Puerto Rico para el caso estatal que todavía estaba pendiente. Y me llevan para Puerto Rico. Cuando me llevan para Puerto Rico, pues lo mismo que había aprendido en Miami, de leer un salmo, un proverbio, y ya el Señor, ¿verdad? Pues ya oraba con denuedo, y comenzamos una congregación, 3 personas allí, y pues levantamos una congregación que empezó a unirse, ya habían como 30 ya en la iglesia. Entonces, pues ahí, en ese momento que estoy ahí, pues estoy viendo el caso estatal, y no me quieren dar ningún plic de yo hacerme culpable, ¿verdad? Por menos tiempo. El secretario de Justicia, aunque el fiscal de San Juan me quería dar 30 años, el secretario de Justicia dice que no va a haber ningún plic de culpabilidad para mí, por menos tiempo, que me quería llevar, ¿verdad? Para llevarme a juicio, para poder darme más de 100 y pico de años, para sacarme de circulación. Y es un sueño, la tercera vez que Dios me habla, me dice, todo está bajo mi control. Entonces, pues de momento viene y mi abogado tiene una moción diciendo de que esas personas que estuvieron en el caso conmigo le dieron un plic de culpabilidad, o no le dieron 24 porque era primer ofensor por esa muerte, y al otro le dieron 30 años porque tenía antecedentes, y ahora a mí me trae un plic de 49 años porque mi abogado tiró esa moción de que si los demás le dieron un plic de culpabilidad, pues que a mí también me tenían que dar uno. Y entonces pues me envían 49 años, y yo decía, pero es que esto no concuerda con lo que el pastor Legui me dijo del tiempo que yo iba a hacer. Entonces pues le digo al abogado, mira, yo no voy a firmar eso. Le digo al abogado, yo no voy a firmar eso. No, chico, ahora ningún cliente mío me le han dado vida, me le han dado 100 y pico de años, y tú no vas a ser el primero. Y entonces pues siguen suspendiendo las vistas hasta que cambia la gobernación de Puerto Rico, ponen otro secretario de Justicia, y me ofrecen 35 años, los cuales, ¿verdad?, eran concurrentes con la sentencia federal, y pues yo hacía el 65% de mi condena, y por estudiar y trabajar pues me descontaban 7 días todos los meses, y eso sí concordaba con la promesa, ¿verdad?, que el Señor me había dado. Pues lo firmo, y en ese tiempo el pastor Legui me dice, ¿verdad?, que testifique por la radio. Testifico, y después de esa testificación tengo un sueño en el cual veo la mamá de mis hijos. Hay una tarima, hay 2 cantantes de reggaetón, y la mamá de mis hijos mirándolos a ellos, y yo estoy a distancia, en una silla sentado, y en el sueño yo me pongo celoso, y escucho una voz que me dice, yo te exaltaré. Pero cuando Dios me dijo esa palabra, ahí llamo un día al evangelista Piña Otero, y él me dice, mira, esto él te está buscando porque él te menciona una canción y él quiere que tú salgas en el concierto, y él tiene todos los permisos para ir a grabarte. Pues vengo y le digo, pues está bien, llamo a esto. Él me dice, ¿verdad?, se disculpa porque me había mencionado en la canción sin haberme dicho, y que ya tenía todos los permisos, y que él quería, ¿verdad?, que yo saliera en el concierto testificando, ¿verdad?, que yo estaba en los caminos del Señor. Pues me graban, salgo en el concierto, eso, ¿verdad?, pues salió en Revista Bella, salió en la televisión, testimoniando que fue una de las partes más importantes, ¿verdad?, del concierto. Y yo estaba viendo, ¿verdad?, esa promesa que Dios me había dicho, la estaba viendo empezándose a cumplir. Y cuando tengo esa experiencia, vienen, y el pastor Legui me estaba visitando, y estaba el Jorge Castrofón, ¿verdad?,
estaba allí también, y el papá lo iba a visitar todos los martes, ¿verdad? Lo iba a visitar casi todos los días, y él lo tenía en el hueco. Yo le digo al pastor X, le digo, mira, dile al papá que le diga a Jorge Castrofón que pide en mi unidad, que cualquier cosa que viva conmigo, que a él no le va a pasar nada, yo no voy a hacer cargo. Y entonces el pastor X va donde el papá, ¿verdad? Que era juez, y le dice, y el papá se pone contento. Pues entonces el teniente va por ahí, va preguntando, mira, Jorge Castrofón puede vivir aquí. Yo, sí, él va a vivir conmigo, no le va a pasar nada, yo no voy a hacer cargo de él. Pues entonces lo bajan del hueco y comienza a vivir conmigo, y entonces le comienzan a decir al papá, mira, ¿qué ha pasado con tu hijo? ¿Dónde está? Está en el hueco. Y le dice, no, él está en la unidad con Alex Trujillo, y mi hijo quedó impresionado con su prédica, y pone en el periódico, Alex Trujillo impresiona con su prédica. Y entonces pues todo eso que estaba pasando, pues yo estaba viendo lo que Dios me decía, pues se estaba cumpliendo, y eso como que me motivaba más y me daba más fe. Y yo decía, no, párate, Dios todo lo que dice lo cumple. Y entonces pues me sacan de ahí, me llevan nuevamente para Virginia, y cuando estoy en Virginia, pues me bajan de custodia como a los 3 meses. Estaba con gente que tenían vida, que me envidiaban los 20 años que me habían dado. Me decían, Ale, pero ¿cómo va a ser que a ti te dieron 20 años si yo no hice ni soné como tú, y ahora mismo yo tengo vida, yo tengo 30 años? Y yo le decía, bueno, la misericordia de Dios, ¿verdad? Que me cubrió y me dio la oportunidad, ¿verdad?, de tener una fecha de salida. Pues me sacan de ahí. Me van a sacar de ahí porque me bajan de custodia, y Dios me pide que haga un ayuno de 3 días. Pues hago el ayuno de 3 días y le digo a Dios, Señor, ya me van a sacar de aquí, pedí para Mariana, pero llévame donde tú quieres que yo cumpla tu voluntad, que yo cumpla tu propósito. Cuando le digo eso al Señor, ¿verdad?, termino el ayuno, a los 3 días o 4 días me sacan, ¿verdad?, de ruta en la guagua, y yo pienso que van a dejar gente en Colman, que es en Orlando. Y yo sé que ahí está el que mató a mi hermano. Pues yo dije, para lo mejor van a dejar preso, pues yo pedí para Mariana, y Mariana queda más para arriba, y a lo mejor pues me llevan para Mariana. Pues ahí una muchacha viene y me dice, Alexander Capo, bájese de la guagua. Y yo le digo, Señor, ¿por qué tú me traíste para acá? Y yo sabía que estaba el que había matado a mi hermano, y yo, Señor, ¿por qué tú me traíste para acá? Yo me sentí débil, y sentí como que el mundo se me caía encima, y yo, Señor. Y entonces pues me sentía tan agotado mentalmente, ¿verdad? Por tener que enfrentarme, ¿verdad?, al que mató a mi hermano, ¿verdad? Tener que enfrentarme con una realidad en la cual me llevó a ser, ¿verdad?, la persona que fui en el pasado. Pero sabiendo que Dios me había puesto perdón para él, pero no es lo mismo tenerlo de frente, no es lo mismo, ¿verdad?, convivir con esa persona. Y cuando estoy en el lugar donde te cambian la ropa, que tú entras con ella, te tienes que cambiar de ropa, y cuando me estoy cambiando la ropa comienzo a orar, y de momento yo siento como un bálsamo, como un refrigerio en mi alma, ese agotamiento que sentía, esa angustia, ¿verdad?, de tener que pasar por esa prueba. Pues siento como que viene paz en mi corazón, y siento ese bálsamo como que trae un refrigerio, y yo, bueno, Señor, pues voy a entrar, voy a hacer tu voluntad. Cuando sigo caminando, me acuerdo de que Dios le había dicho a Dios, Señor, llévame donde tú quieres que haga tu voluntad. Pues entonces cuando llego a la unidad, pues vengo yo a un amigo mío y le digo, mira, ¿dónde vive fulano? Y él me dice, mira, ahí habían 12 unidades, y me toca vivir en la misma unidad con el que había matado a mi hermano. Y yo le digo, él está ahí, para ir donde él. Y él me dice, no, él no está aquí, él está en la comisaria. Pues yo vengo, pues ahí vienen un montón de amigos míos que eran antes de la calle, y ya más o menos saben lo que estaba pasando, que yo había llegado, que estaba ahí el que mató a mi hermano, y empiezan a decirme, no, vale, yo cualquier cosa estoy aquí, y el otro diciendo otra cosa, y yo, no, mira, ya estoy en los caminos de Dios, yo lo que vengo aquí, ¿verdad?, a perdonarlo y mandarlo a buscar, que yo quiero hablar con él. Pues le dicen a él me había visto la comisaria, pues yo no lo conocía a él realmente, pero él sí me conocía, ¿verdad?, por las noticias. Y entonces pues él me dice que le pegan a sudar las manos, y dice, wow, ¿verdad?, pues él también tiene que enfrentar esa situación. Cuando llegamos, nos vamos al cuarto a hablar, y yo le digo que como que le expliqué que Dios se había revelado en mi vida, y me había dicho que las cosas pasaban hechas nuevas, que si Dios me había perdonado a mí lo malo que yo había hecho, pues yo no tenía, ¿verdad?, por qué reclamarle a él el daño que le había hecho a mi hermano, y le pido perdón por tratar de quitarle la vida,
bueno, le testifiqué, ¿verdad?, todo lo que Dios, ¿verdad?, cómo se había revelado a mi vida, las veces que me había hablado del Señor. Todo eso me había ayudado a fortalecer, ¿verdad?, para poder dar esos pasos de fe que estaba dando. Y cuando terminamos de hablar, pues le doy un abrazo. Terminamos, ¿verdad?, de hablar, y todos los días él me buscaba como si fuera amigo mío, y pues yo venía y pues comíamos juntos. Me decía, mira, le voy a hacer pizza, y él me trataba con mucho cariño, como siempre como sobreguardando, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Y yo decía, wow, así era mi hermano mayor. Y comienzo a comer con él, comienzo a hacer ejercicio con él, y los de la prisión decían, ay, yo no sé cómo este puede caminar y puede andar con el que mató a su hermano. Y la gente enojada porque yo caminaba y porque hablaba y porque me pasaba con el que mató a mi hermano. Pero yo lo entendía, porque yo en otro tiempo también hubiese criticado eso y hubiese dicho, yo no sé cómo puedo hacer eso, yo no haría eso, porque esa también era mi mentalidad antes. Y entonces, pero verdad, ya el Señor había transformado mi corazón y me había enseñado que así como me perdonó, pues yo tenía que perdonar también. Y entonces pues estuvimos conviviendo 3 meses. Cuando estamos conviviendo 3 meses, le mandan un copao a la inteligencia de ahí de la prisión diciendo como que yo le había quitado la vida a su hermano. Y era al revés. Pues nos meten al hueco y allá pues están investigando, y digo, mira, nosotros no tenemos ningún problema, llevamos 3 meses viviendo juntos. Y entonces pues el teniente dice, pues mira, los voy a sacar, ¿ustedes están seguros que no va a haber ningún problema? Y yo, no va a haber. Él le dice también, no va a haber ningún problema, nosotros ya llevamos 3 meses viviendo juntos. Pues nos sacan, y cuando nos sacan pues me toca vivir con unos morenos, eran 3 camas, y me tocaba vivir arriba, ¿verdad?, con unos morenos. Él vivía en otro cuarto con otro muchacho y la cama de arriba estaba libre. Y me dice, vale, yo no me gustaría que tú estés ahí porque yo sé que no te dejan dormir. Vente a vivir conmigo, me dice él. Y yo le dije, pues está bien, yo me voy a vivir contigo, hacemos el cambio para poder mudarme con él. Y ahí, ¿verdad?, cuando estamos viviendo juntos, pues orábamos todas las noches. Y para mí era algo sobrenatural, porque yo estar con el que mató a mi hermano, no sentir malos pensamientos, no sentir rencor, no sentir ira, pues para mí era algo sobrenatural. Yo estaba viviendo como un éxtasis, realmente, porque tú dices, wow, pero párate, este no soy yo, bueno, el que era. Este no era el que era Ale, porque antes Ale, ¿verdad?, pues pensaba malos pensamientos y quería hacer daño, y ahora pues yo no siento rencor, ni amargura, ni deseo ni de pensar mal contra él. Y yo estaba viendo, ¿verdad?, esa transformación que Dios había hecho en mi corazón, pero también estaba viendo cómo Dios me ponía amor por él, porque realmente me gustaba hablar con él, me llenaba de gozo poder estar con él y hablar con él, algo que a la mente natural pues no, es incomprensible. Y entonces pues el guardia de la prisión llega de vacaciones y dice, pero ¿por qué estos dos están afuera? Era puertorriqueño, sabía quién era yo. Y dice, no, yo no me voy a arriesgar a que ustedes estén juntos, yo te voy a sacar de la prisión. Pues me saca de la prisión, voy a Georgia, y allá cuando estoy en Georgia, ¿verdad?, pues el Señor comienza también a revelarse en mi vida. Y en ese tiempo yo estaba tirando operaciones, ¿verdad?, habían salido leyes nuevas y estaba tirando operaciones, y Dios me dice en un sueño, te guardo de falsa doctrina, peleo tus batallas y te guardo de tus enemigos. Después tengo otro sueño en el cual Dios me habla y me dice, te doy la victoria y gozo en tu caso, aunque tú, y me dijo algo del pasado, y yo pegué a gemir en el sueño, gimiendo. Me dice, te voy a dar la victoria y gozo en tu caso, aunque tú. Y me dijo algo del pasado, y yo comencé a gemir, Dios mostrándome que como aún yo, sin ser merecedero,